Bueno, a ver, en términos absolutos no son números para echar cohetes, pero en términos comparativos frente a una situación global, bueno, occidental, Estados Unidos y Europa, sobre todo Europa, de desaceleración de la economía, de prácticamente estancamiento, pues obviamente si los demás se estancan y nosotros seguimos creciendo ligeramente por debajo de nuestro promedio histórico, pero aún así cerca de nuestro promedio histórico, pues son datos comparativamente muy buenos. ¿Por qué son muy buenos? Pues porque el ciclo actual de ralentización de la economía europea se debe, sobre todo, a los altos tipos de interés, a la subida de tipos de interés por parte de la inflación, que fue generada previamente por las propias políticas de estímulo de bancos centrales y de gobiernos, y la subida de tipos ha afectado menos a nuestra economía, que tiene una base menos industrial y por tanto depende menos de aquellos bienes que se suelen comprar o vender a crédito que otras economías como Alemania, donde la base industrial es mucho mayor. En cambio, nuestra economía está mucho más vinculada con el turismo, que es un tipo de gasto que al menos directamente de entrada no es tan sensible a los cambios de los tipos de interés, porque la gente no suele hacer turismo endeudándose a crédito y por tanto no le afecta que suban los tipos. Además, también nuestra economía, junto con Italia, es una de las mayores receptoras de fondos europeos, con lo cual si combinamos aumento del turismo con ejecución de fondos europeos, pues tienes el perfil de crecimiento que más o menos estamos viendo en la economía española, que es pues un crecimiento muy apoyado en el gasto público y muy apoyado en los servicios y en el consumo privado de servicios y también de exportación de servicios, entre ellos el turismo. ¿Problemas que puede tener nuestra economía a medio plazo? Pues que la inversión, por ejemplo, que es la base, el fundamento del crecimiento futuro, porque lo que invertimos hoy es lo que nos permite crecer y aumentar la productividad en el futuro, lleva 2 trimestres contrayéndose, tiene un perfil más o menos estancado, ni siquiera hemos recuperado los niveles previos a la crisis en cuanto a consumo privado de las familias, sí del sector público con mucha diferencia, pero no de las familias, y bueno, eso constata que aunque vivimos un buen momento comparativamente, no es un momento donde todo vaya de cara, sino que también hay partes de la economía que generan cierta inquietud, menor que en Europa, por supuesto, pero que también hay que ponerlas de manifiesto. Por tanto, ¿es momento para sacar pecho o no? Bueno, yo creo que comparativamente la economía española puede sacar cierto pecho, eso es obvio, pero no deberíamos caer en la complacencia o vanagloriarnos por aquello de lo que tampoco tenemos un mérito extraordinario. Es decir, ¿por qué la economía española va bien? En parte porque durante la década pasada la economía ganó mucha competitividad, es decir, estamos creciendo, como decía, a un promedio y con unos vectores de crecimiento similares a los que encontrábamos la década anterior, pero también depende en parte de que Europa nos ha regado con fondos europeos, de que tenemos una especialización, estamos muy volcados al turismo, que al principio nos perjudicó años 2020-2021, por eso en parte caímos más que Europa y ahora nos está permitiendo aguantar mejor. Entonces, bueno, eso tampoco es algo de lo que sacar pecho políticamente, porque es algo que viene de bastante atrás, pero bueno, sí que podemos estar razonablemente satisfechos de ahora mismo no estar tan estancados o en una situación incluso recesiva como otras economías europeas. Sí, yo quería preguntarte, también por el tema de tipos de interés, en la Reserva Federal parece que van a alejar un poco esa bajada, y si eso precisamente también lo va a tomar en este caso Europa. Bueno, yo creo que la Reserva Federal terminará bajando tipos de interés este año. No sé si de manera justificada, pero hay presiones internas que lo empujan y que lo van a empujar netamente en esa dirección. Básicamente, pues la fragilidad de su sistema financiero y también el creciente gasto en intereses del gobierno federal, que está disparando el déficit justamente por el lado financiero. No los bajarán tanto como se esperaba inicialmente, salvo que las cifras de inflación mejoren mucho más rápido de lo que ahora mismo parece que van a mejorar, pero en todo caso creo que aquí sí que va a haber un cierto desacople con Europa, porque en Europa la razón que puede impulsar la bajada de tipos de interés es la debilidad económica. La debilidad económica, aunque hay algunos indicadores que parece que están empezando a repuntar, pero la debilidad económica en Europa se mantiene, y si la inflación está más bajo control en Europa que en Estados Unidos y la debilidad económica es mayor en Europa que en Estados Unidos, probablemente por esa vía sí que se termine fraguando una bajada más clara de tipos de interés en Europa que en Estados Unidos, lo cual no quita, insisto, que no existan fuerzas que
de alguna manera inviten en la dirección contraria. Lo que has mencionado de la ralentización de la bajada de la FED o la política monetaria aparentemente contractiva que quiere aplicar Japón, todo eso de alguna manera contribuiría a no bajar tanto los tipos, pero creo que pesan más los argumentos políticamente, ni siquiera estoy diciendo si es una buena decisión, pero políticamente que invitarán a bajar tipos que los que invitarán a mantenerlos o subirlos. Datos de paro o de empleo que hemos conocido recientemente, ¿son tan buenos como parecen? Bueno, son datos que, como mencionaba, siguen la trayectoria que teníamos la década anterior. Es decir, si hacemos un poco de abstracción de lo que fueron los años 2020 y 2021, que son años excepcionales, pues uno tiene más o menos una línea tendencial de continuidad desde 2014 a 2023. La década pasada la economía española se transformó estructuralmente con respecto a la anterior. Todo el proceso de abandono de las malas inversiones de la burbuja inmobiliaria se hizo con mucho dolor, pero dieron lugar a una economía mucho más competitiva de la que teníamos antes. La prueba más obvia es que la década pasada alcanzamos por primera vez desde el primer franquismo un superávit exterior, es decir, exportábamos más de lo que importamos y lo seguimos haciendo. Y por tanto eso va de la mano de un mayor dinamismo económico y de la creación de empleo. Recordemos que se solía decir antes de la reforma laboral que España crea empleo siempre que crezca un 2%, más de un 2%. Bueno, la reforma laboral abarató o redujo ese umbral, probablemente ahora creciendo un 1% o un 0,5% seamos capaces de crear cierto empleo, y eso es lo que estamos viendo ahora. España crece y por tanto sigue creando empleo, como más o menos resultaba esperable que hiciera si mantenía estas cifras de crecimiento. Eso no significa que no haya problemas en el mercado laboral, claro que los hay, pues los típicos que hemos tenido siempre, no son problemas específicos de ahora, que somos el país con más tasa de paro de Europa, con más tasa de paro juvenil, con más tasa de paro femenino, pero bueno, esos son problemas más o menos estructurales de nuestra economía que no se han materializado en estos momentos y en estos momentos sí están solucionando. La precariedad es otro grave problema, pero que no viene de ahora, viene desde hace tiempo. La reforma laboral que hizo el gobierno ha maquillado esa temporalidad, pero no la ha multiplicado, por tanto, como mucho se podrá reprochar que nos han vendido que se ha solucionado un problema que no se ha solucionado, pero tampoco lo han creado, ¿no? Entonces, bueno, sí, son globalmente buenos datos para lo que suele ser el mercado laboral español y que van en línea con los buenos datos también en términos relativos de crecimiento económico. Venimos a un foro empresarial, muchas de las personas aquí del sector primario, Caja Rural, Caja Viva, etcétera, pero se quejan siempre de que los fondos europeos no han llegado precisamente a la economía real, a la economía del día a día, y sí a las grandes empresas, y que han utilizado incluso la propia administración. ¿Qué visión tiene de ello? Bueno, yo creo que era muy previsible que esto sucediera. Cuando se aprobaron los fondos europeos, yo planteé una reflexión bastante sencilla, quizás simplista, pero creo que bien orientada, y es, imaginemos que le damos de golpe 70.000 millones de euros a, no sé, Elon Musk, Jeff Bezos, es decir, personas que han acreditado que saben gestionar muy bien el dinero porque han creado algunas de las empresas más valiosas del mundo. Y le dijéramos a cualquiera de estas personas, invierte con criterio y rentablemente en un plazo de 2 o 3 años 70.000 millones de euros. No sabrían hacerlo. Entonces, que nuestros políticos, que jamás han generado valor en el mercado, les entreguen 70.000 millones de euros, lo que cabe esperar de ellos es que sean dilapidados y que sean capturados por aquellos lobbies que son capaces o que tienen más eficacia a la hora de acercarse a ellos y de comerles la oreja, es decir, de venderles la moto de que sus proyectos son los buenos, porque ellos, los políticos, no saben evaluar si son buenos o son malos, entonces se dejan guiar por el que vende mejor la moto, y quienes venden mejor la moto y quienes están más cerca del poder son las grandes empresas, que son las que además se han institucionalizado a través de los PERTE como la columna vertebral de absorción y distribución de esos fondos. Por tanto, sí, creo que ha sucedido lo que cabía esperar perfectamente que sucediera. Por último, por mi parte, el tema de que España este 2024 esté sin presupuestos, ¿puede la economía realmente luego al final, bueno, resarcirse o bajar alguno de los puntos de crecimiento que están fijados? No, yo creo que el hecho de que no haya presupuestos no es una noticia que deba preocuparnos desde un punto de vista económico especialmente. Debería preocuparle quizá al gobierno políticamente, porque hay compromisos que ha adoptado el gobierno, por ejemplo, de condonación de deuda de las comunidades autónomas, que es más complicado, no digo que sea imposible ni mucho menos, porque al final se tramita una ley y se puede aprobar, pero es más complicado aprobarlo o no queda aprobado de antemano en ausencia de presupuestos, y eso pues vuelve a exhibir y volverá a poner en tela de juicio o en cuestión o a tambalear
los frágiles cimientos parlamentarios de apoyo parlamentario con los que cuenta este gobierno, pero desde un punto de vista económico yo creo que no es especialmente preocupante, porque se habrían utilizado los presupuestos para subir impuestos, para aumentar más partidas de gasto público, en muchos casos de manera despilfarradora, y por tanto yo en general, salvo que estemos ante presupuestos absolutamente desequilibrados y por tanto que conducen al abismo, yo en general soy partidario de que se congelen los presupuestos y de no dar nuevas facilidades a los políticos para seguir dilapidando y gastando más a trote y moche sin ningún criterio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros.